capítulo 2, versículo 1 al 3. Ese va a ser nuestro texto de estudio en esta mañana. Corresponde entonces al séptimo día de la creación y de acuerdo a como Génesis mismo nos lo explica, es el día del reposo divino. La creación o el acto creador como tal fue hasta el sexto día. El séptimo día fue el día del reposo de Jehová. Vamos a leer entonces el texto, vamos a verlo acá en las diapositivas. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Recuerden que estamos usando nuestra propia traducción del Génesis. Si usted tiene varias versiones, puede estar mirando en otras versiones la traducción, pero entonces seguimos la traducción del texto que nosotros hicimos. También les recuerdo que pueden ir colocando sus preguntas en el chat. Las preguntas las vamos a responder al final para que pueda quedar fluida la clase, pero es bueno que en la medida que usted vaya considerando algunas preguntas, las vaya colocando en el chat para que no se le vayan a olvidar después. Bueno, entonces dice Génesis 2, 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Acabó pues Dios en el día séptimo toda su obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda su obra que hizo. Entonces bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que creó Dios por medio de su hacer. Ahora, lo primero que yo quiero decir es que si bien en nuestra Biblia aquí encontramos una división de capítulo, ya entramos al capítulo 2, evidentemente no hay una ruptura de narración. Esa división de capítulo no es adecuada, en realidad no es adecuada acá. Hay que preservarla simplemente porque ya es un estándar para referencia bíblica, pero el relato que comenzó en Génesis capítulo 1, versículo 1, va a avanzar hasta el capítulo 2, versículo 3. Eso es muy claro porque Moisés no ha abandonado el patrón semanal. El patrón semanal consta de 7 días y en ese patrón semanal hay una unidad compacta, tal y como el mismo Moisés lo va a expresar en el cuarto mandamiento recogiendo esta narración de Génesis capítulo 1, va a decir que Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo reposó, constituyendo así la semana humana y creando un patrón para el ser humano, un patrón que consta de 6 días de trabajo y un día de reposo, o 6 días en los que trabajas para ti y un día en el cual te dedicas a la adoración de Dios. Entonces, evidentemente, no tiene por qué haber una ruptura acá, no tiene por qué haber una separación acá. Por lo tanto, no es adecuada esa división acá en el capítulo, para el capítulo 2. Y en segundo lugar, porque sí a partir del versículo 4 del capítulo 2, notamos un cambio de enfoque. Sigue la misma narración, pero hay un cambio de enfoque y por lo tanto ahí sí es adecuada una división. Porque a partir del versículo 2 a capítulo 2, versículo 4, el enfoque ya no es universal, ya no es mundial, ya no es toda la tierra, sino que pasa a un enfoque en el Edén y al particular de la creación del hombre. Ahí sí evidentemente notamos una división y como expresamos cuando dimos la introducción al libro de Génesis, notamos que allí aparece una de las divisiones naturales del libro. En el versículo 4 del capítulo 2 aparece la palabra hebrea toledot, generaciones. Estas son las generaciones, estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Ahí naturalmente hay una división. Entonces, es lo primero que quería que ustedes observaran acá. Por lo tanto, en nuestro estudio avanzamos hasta el 2.3. Es una unidad completa desde el capítulo 1, versículo 1. Bueno, si notamos estos versículos, capítulo 2, versículo 1 al 3, en panorámica, vamos a notar dos énfasis que tienen estos versículos. Hay dos asuntos que el autor pone en relevancia. El primero es que Dios creó todas las cosas. Nada quedó por fuera de este plan. En resumen,
Mirando panorámicamente los 6 días del acto creador divino, Dios creó todo. Todo lo que existe es producto del obrar de Dios, pero también todo lo que quiso Dios crear, eso creó. Nada quedó por fuera. No, no tiene la repetición tan intencionada. Y en sí estos versículos cuando uno los lee, se siente que como que el autor está repitiendo y la idea es un poquito enredada. Así está en el hebreo. Pero observe muy bien el énfasis. En el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Mire la expresión, fueron acabados, tiene esa connotación de totalidad. Luego dice los cielos y la tierra, que conforme a la explicación que vimos de Génesis 1:1, en la concepción hebrea es todo lo que existe, lo visible e invisible. Y además dice el texto, y todo su ejército. Todo aquí en Génesis tiene una connotación de totalidad, o como se dice en gramática, su uso aquí es absoluto, no relativo. Un uso absoluto de un adjetivo como todo implica que la idea en la mente del autor es completa. Todo es todo. Nada escapa a eso. Entonces lo que está diciendo Moisés es que cielo y tierra, como espacios geográficos, y todo lo que contienen los cielos y la tierra, las criaturas que llenaron esos espacios fueron creados por Dios. Note ahora el versículo 2, la primera parte. Versículo 2, la primera parte. Acabó pues Dios en el día séptimo toda su obra que hizo. Otra vez, ¿notan la repetición? En el versículo 1 dice fueron acabados. Ahora en el versículo 2 dice acabó. Repetición. Repetición. En el versículo 1 dice todo su ejército, ahora acá dice toda su obra que hizo. Una de las principales herramientas que usan los hebreos para el énfasis, para transmitir fuerza a algo, es la repetición. Es una de las características pedagógicas del hebreo, repetición, como Dios le dijo a los israelitas en Deuteronomio 6:4 en adelante, que la manera como ellos iban a instruir a sus hijos era repitiéndole estas cosas en todo momento, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas, cuando estés en la casa, cuando estés afuera. Entonces es muy típico encontrar en el Antiguo Testamento repeticiones, repeticiones. Eso es vuelvo y repito, es un mecanismo pedagógico de la cultura hebrea, muy útil, muy útil, y además es una forma en que ellos señalan énfasis, como el subrayado que utilizamos hoy en día, el resaltado que utilizamos hoy en día. Por ejemplo, en la diapositiva que ustedes están viendo, yo resalté ahí en color amarillo las palabras que se repiten. Eso es lo que está haciendo Moisés acá, resaltando, resaltando. Y entonces, cuando percibimos esas repeticiones en el texto hebreo, lo que debemos percatarnos nosotros es que ahí hay un énfasis. El autor está resaltando algo. Otra vez entonces repite, acabó, y otra vez aparece en todo. Además, entonces, en este versículo 2, Moisés dice que fue la obra que Dios hizo. Enfatizando, noten, fue Dios el que hizo esto. Fue Dios, no fue producto de la casualidad, de la evolución. No, fue una obra directa de Dios. La segunda parte del versículo 2. Dice, y reposó en el día séptimo de toda su obra que hizo. Otra vez, ¿notan la repetición? Ya se vuelve como monótono, ¿no? Otra vez la palabra toda, otra vez la palabra hizo, básicamente la repetición de la primera parte del versículo. Aquí en cierta medida tenemos una estructura poética paralela, el paralelismo poético hebreo. Dice lo mismo de dos maneras, en dos líneas diferentes. Aquí lo que encontramos es ese tipo de paralelismo que se le llama sinónimo, sinonímico, donde en la primera línea el autor afirma algo, en la segunda vuelve y dice lo mismo, repitiendo, otra vez para crear un énfasis. Y además observen el versículo 3, la segunda parte. Versículo 3, la segunda parte dice, porque en él reposó de toda su obra que creó, por medio de su hacer. Repito, porque en él reposó de toda su obra que creó Dios por medio de su hacer. ¿Escucharon bien y leyeron bien? Suena un poco enredado. Y es que el hebreo mismo está muy enredado acá, es difícil. La traducción de esta cláusula es
complicada, es muy difícil. Literalmente el texto hebreo dice, porque en él reposó de toda su obra que había hecho Dios para hacer. Eso es lo que dice literalmente el hebreo. La Septuaginta lo traduce de la siguiente manera, porque en él reposó de todas sus obras las que comenzó Dios a hacer. Y la Vulgata lo traduce, porque en él cesó de toda su obra que creó Dios e hizo. Entonces, aunque es difícil de traducir, noten que yo tuve que colocar ahí en cursiva la expresión por medio, o sea, en cursiva, recuerde, quiere decir que no está en el hebreo, pero que la colocamos en la traducción para transmitir el sentido completo. Uh, Eso implica la dificultad de traducción, pero aunque es difícil, la traducción, la idea queda clara. Otra vez, hay un énfasis. El énfasis del autor, ¿cuál es? Otra vez, todo fue creado por Dios. Nada quedó por fuera de lo que Dios quiso crear. Fue Dios el que creó, fue la obra de Dios, ¿sí? Y en este versículo es interesante porque entonces, juntándolo con los anteriores, encontramos 4 veces la palabra todo. En hebreo, kol. Lo encontramos desde el versículo 1 al 3, 3 versículos únicamente. Encontramos 4 veces la palabra todo. Es claro lo que Moisés nos quiere decir. Todo, repito, acá es todo. Tiene un sentido absoluto, aplicado a la creación. Todo fue producto de la actividad divina. Además, es interesante ver que Moisés, acá en este versículo 3, segunda parte, junta 2 verbos que en el resto del capítulo o en el capítulo 1 utilizó para referirse a la actividad creadora de Dios, que son el verbo bara en hebreo. Por ejemplo, aparece en Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el verbo asá, que aparece repetidas veces en todo el capítulo 1. E hizo Dios, es el verbo hebreo asá. Entonces, en Génesis capítulo 1, aparecen 2 verbos para referirse a la actividad creadora de Dios. Son esos 2 verbos, el verbo bara y el verbo asá. Bara generalmente se traduce creo, asá generalmente se tradujo hacer o hizo, ¿sí? Y acá en este versículo se juntan los 2 verbos, como recogiendo en una sola oración toda la narración anterior. Y el texto otra vez, este versículo 3, dice que fue toda su obra. Note entonces el posesivo su, o sea, la obra de Dios. En resumen, todo cuanto existe, el universo en su totalidad, fue producto de la actividad divina. Ese es el primer énfasis que encontramos entonces en estos versículos que se refieren al séptimo día. El segundo énfasis que encontramos en estos versículos es el del reposo divino. Primer énfasis, todo fue producto de la actividad creadora de Dios. Segundo énfasis que encontramos acá es del reposo divino. El reposo divino aparece señalado en el versículo 2 y en el versículo 3. Obsérvenlo otra vez. Los leo, los tienen ahí en la diapositiva. Acabó pues, versículo 2, acabó pues Dios en el día séptimo toda su obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda su obra que hizo. Ahora, versículo 3, entonces bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que creó. Notan el énfasis, 2 veces repite Moisés acá que Dios reposó. Y en los 2 versículos Moisés enfatiza que ese reposo divino se da porque Dios completó la obra. Todo lo que quería crear, eso hizo Dios. Completa su tarea, completa su obra y entonces, dice Moisés, Dios reposó de su obra. Es obvio que Moisés quiere decir que Dios cesó, paró, o sea, dejó de crear. Ese es lo que Moisés quiere decir acá. Y no que por causa del cansancio tuvo que reposar. Otros textos del Antiguo Testamento claramente hablan que Dios no es hombre para que se canse, que Dios no se fatiga, no se cansa el que guarda a Israel. Dios no es como nosotros que se cansa. No es que Dios, después de 6 días de actividad, tuvo que entrar en reposo porque estaba cansado. No, el punto que Moisés quiere
señalar acá es que Dios dejó de hacer eso, paró de hacer eso. ¿Y por qué? Porque lo completó. Dios nunca deja una obra a medias, siempre completa las obras. Como Pablo va a decir incluso de la obra de redención en Filipenses 1:6. Esa obra que Dios comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así son todas las obras de Dios. Dios no deja nada incompleto. Eso es lo que sucede acá en Génesis capítulo 1. Y el verbo hebreo que se utiliza ahí para el reposo divino es el verbo Shabbat. El verbo Shabbat. Y quizá una mejor traducción para Shabbat es cesó, mejor que reposó. ¿Sí? Eso nos traería una mejor idea de lo que Moisés está diciendo, porque reposar para nosotros tiene cierta connotación de cansancio, de volver a recoger fuerzas. ¿Sí? No es la idea de Moisés, insisto, la idea de Moisés es más bien de parar, de cesar. Por eso quizá es mejor traducir el verbo hebreo Shabbat como cesó. En palabras de Jesús, Juan capítulo 5, versículo 17, ahí lo tienen en la diapositiva. En palabras de Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Nota lo que dice Jesús? Jesús dice que el Padre y Él siguen trabajando. Es decir, el reposo divino que nos señala Génesis en el séptimo día de la creación no significó que Dios entró en un eterno y divino ocio. O sea, que creó todas las cosas y desde entonces Dios está reposando, descansando. No es lo que significa, repito. Lo que significa es que Dios cesó de crear. En eso cesó Dios. En eso paró Dios. Pero Dios continúa activo. Por ejemplo, como ya hemos visto y enfatizado en Génesis capítulo 1, Dios continúa en su obra de preservación de la creación o en su obra de lo que se llama en teología la providencia divina. Ya Dios no está creando, pero desde el mismo momento en que la creación se completó, Dios entró a cuidar de esa creación de una manera providencial, por un cuidado constante, permanente. ¿Sí? Y también sabemos que Dios continúa en otro tipo de obras, el cuidado del hombre, el comunicarse con el hombre. Y a partir del pecado del hombre, de la caída del hombre en Génesis capítulo 3, Dios entonces entra en una actividad de rescate, de salvación del ser humano. ¿Sí? Entonces, repito, el segundo énfasis de Moisés no es que Dios dejó de hacer cosas, no es que Dios entonces se jubiló, no, es que Dios paró su obra de creación. En otras palabras, Dios no entró en un eterno no hacer nada, porque Dios sigue y seguirá activo en medio de su creación. De hecho, Dios no va a reposar hasta que su propósito redentor se cumpla cabalmente. Dios le coloca aquí una meta al hombre, como vimos en el sexto día de la creación, y Dios no va a reposar hasta que no se complete esa meta para el ser humano y para toda su creación. Como entonces, como afirmamos anteriormente, Dios es creador y provisor. Dios crea, pero también preserva. Por lo tanto, lo que Moisés afirma es que Dios completó la obra de creación sin que nada faltara, de manera que Dios ya dejó de hacer aquello. A eso se refiere el reposo divino. Pero más aún, hermanos, y más importante, porque esto tiene una connotación aún para nosotros en nuestros días. De acuerdo con el resto de la escritura, con ese reposo, Dios está proveyendo un doble ejemplo para el hombre recién creado. Repito, con este reposo, Dios está proveyendo un doble ejemplo para el hombre recién creado. Y vamos entonces a leer varios textos de las Sagradas Escrituras. No están en las diapositivas. Yo les ruego, hermanos, que si ustedes tienen ahí a su mano una Biblia, los ubiquen y los lean. Yo lo voy a leer para ustedes, pero es importante que ustedes puedan estar ahí con la escritura, notando lo que vamos a leer
y entonces las conclusiones que vamos a sacar de esto. Todos los textos que vamos a leer a continuación están haciendo una referencia a este séptimo día de la creación, pero lo están aplicando a su propio contexto y por lo tanto tiene una aplicación para nosotros. El primer texto, por supuesto, es Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. En el contexto de los 10 mandamientos. Este es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí encontramos un patrón creacional para el hombre, un patrón semanal basado en el acto de creación. Moisés está aplicando ese concepto de creación y ese concepto de semana como un patrón para el ser humano. Se lo aplica específicamente aquí a los israelitas bajo la forma de los 10 mandamientos como Dios se los transmitió. Pero es interesante notar que Moisés acude al texto de Génesis y en este sentido hay algo importante que nosotros debemos observar. El patrón semanal, por lo tanto, el patrón de un día de reposo es un patrón creacional o como algunos lo expresaron antiguamente, es una ley natural, no es una ley positiva. O sea, aquí lo encontramos en Éxodo como una ley positiva. O sea, Dios explícitamente está mandando a hacer esto, pero lo está mandando desde el patrón de la creación. Es decir, a esto nos referimos con la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es una ley que Dios imprimió en el corazón del hombre como criatura. Eso está claro en Génesis capítulo 1. Por lo tanto, es un mandamiento para toda la humanidad. En Génesis capítulo 1 no podemos negar eso. En Génesis capítulo 1 entonces aparece un patrón para el ser humano por causa de lo que Dios mismo hizo. Dios no necesitaba crear en 6 días. Dios no necesitaba reposar un día. No lo hizo por él, lo hizo por nosotros los hombres, para establecernos un patrón. Y ese patrón que Dios establece en la creación para todos los hombres, porque note que lo que sucede en la creación es para todos los hombres, para toda la humanidad, entonces se constituye en una ley moral, algo que deben guardar, o mejor, debemos guardar todos los hombres. ¿Qué hace Moisés acá en eso? Bueno, está aplicando ese patrón a Israel de una manera particular, pero no se está inventando el mandamiento. Claramente se devuelve a Génesis para sustentar el mandamiento. Observen ahora Éxodo 23:12. Éxodo 23:12. Ahora vamos a volver a los textos. Solo estoy dando algunas ideas sueltas, pero quiero luego recoger en conjunto qué nos enseñan todos estos textos. Éxodo capítulo 23, versículo 12. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Como Jesús mismo dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es una bendición. Lo que está expresando este texto es que es una bondad de Dios para con el hombre establecer este patrón. Dios sabe nuestra condición humana, una condición por ser criaturas, ni siquiera por el pecado, sino por ser criaturas. Dios, como les dije antes, no se fatiga, no se cansa, dice Isaías. Pero nosotros como criaturas nos cansamos, nos fatigamos. Entonces Dios bondadosamente establece un patrón donde nosotros reposamos, descansamos. Incluso ese reposo alcanza al buey,
al asno, a la tierra misma, porque ese patrón sabático Dios lo aplica también a la tierra en los años sabáticos. La tierra tenía que reposar cada 7 años. Entonces, noten esa connotación. Nosotros como criatura, no solo los hombres, los animales, pero también la creación vegetal, natural, necesita reposos porque somos criaturas. Y Dios, de una manera misericordiosa establece un patrón para nosotros. Vuelvo y repito, Jesús eso fue lo que dijo. El día de reposo fue creado por causa de nosotros. Por lo tanto, cualquier entendimiento del día de reposo que se convierta en una carga para el hombre es un mal entendimiento. El día de reposo significa un patrón de descanso para el ser humano. Y cuando Jesús dijo eso, lo dijo criticando a los fariseos que habían llenado el día de reposo con cargas, que ni ellos podían llevar con un solo dedo. Entonces Jesús lo que hizo en ese momento fue quitar cualquier carga humana sobre el día de reposo. No podemos aceptar ningún concepto del día de reposo que implique cargas que Dios no quiso que su pueblo llevara. Leyes humanas que en lugar de traer reposo, traen fatiga y cansancio. Observen ahora Éxodo capítulo 31, versículos 12 al 17. Éxodo 31, 12 al 17. Estos otros textos de Éxodo lo que están haciendo es ampliar lo que dice el cuarto mandamiento en Éxodo 20. Éxodo 31, 12 al 17 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Noten este texto, qué interesante este texto, ¿no? Otra vez asocia el día de reposo al patrón creativo. Está trayendo el patrón creativo y lo aplica. Estos textos de Éxodo claramente están asociando el día de reposo a la creación, al patrón que Dios estableció en la creación. Además, noten en este texto que Dios dice que el día de reposo se constituye en una señal del pacto de él con Israel. ¿Sí? Y en tercer lugar, note entonces que Dios le coloca ciertas cláusulas, ciertas amenazas que corresponden a el contexto de Israel. ¿Sí? Y esto es importante, hermanos, porque entonces, de nuevo, encontramos otra vez el patrón creativo. Pero además notamos que en el antiguo pacto, porque acá estamos en el antiguo pacto, el pacto que Dios estableció con Israel a través de Moisés, en el antiguo pacto, Dios rodeó el mandamiento, el cuarto mandamiento, lo rodeó con ciertas leyes específicas. Noten que eso es muy claro, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que el que viole el día de reposo debe morir. Y esto es importante para un entendimiento de la ley moral, ¿sí? Y cómo entonces se aplica el día de reposo en un contexto cristiano. Porque al ser una ley moral, esa ley sigue vigente para nosotros. Vuelvo y repito, la ley moral es natural, aparece en la creación, ¿sí? Pero aquí encontramos un patrón específico que adquiere esa ley moral en el antiguo pacto. Y esas cosas, características del antiguo pacto, no la podemos traer al nuevo pacto, porque es la forma específica en la que la ley fue expresada en el antiguo pacto. Eso es evidente porque el último día, sino el primer día. Hubo un cambio, no en el mandamiento en sí, 6 días trabajas, 1 descansa, sino en la forma del mandamiento. Y hoy algunos están cometiendo un error grave al aplicar el día de reposo dentro del contexto cristiano. ¿Cuál es el error grave? Es traer la normatividad judía
la forma que adquirió ese mandamiento bajo el antiguo pacto e imponerlo a los cristianos, e imponerlos a la iglesia. Y a eso yo me refería anteriormente cuando hablaba de cargas que hoy se colocan sobre el día de reposo, se le imponen a los cristianos, cosas que eran particulares para Israel, para Israel. Entonces, por ejemplo, si alguien hoy viola el día de reposo, entonces deberíamos aplicar muerte. La respuesta es no, porque es que eso es una forma específica. ¿Sí? Dios le dijo a Israel, no enciendan fuego. Eso lo podemos aplicar en nuestros días. Evidentemente eso era algo particular para los israelitas y algunos están tratando de aplicar los conceptos del día de reposo trayendo las especificaciones del antiguo pacto, y eso es un error bien grave en la aplicación de la ley moral. Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Deuteronomio 5, 12 al 15. Deuteronomio 5, 12 al 15. Aquí en Deuteronomio vamos a notar un cambio de perspectiva. Sigue siendo el mismo mandamiento, pero hay un cambio de perspectiva. Dice el texto, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te manda. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, y note la connotación especial acá, diferente a Éxodo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Deuteronomio asocia el reposo ahora es al acto redentivo, no al acto creativo. En Éxodo el reposo está asociado al acto creativo de Dios. Lo asocia es al patrón de Génesis capítulo 1, cómo Dios creó todas las cosas en 6 días y en el séptimo descansó. Aquí en Deuteronomio asocia el descanso al acto salvador de Dios. Lo asocia al hecho de que Dios rescató a Israel de Egipto. Entonces acá en Deuteronomio ya aparece un patrón redentivo, no un patrón creativo. En otras palabras, aquí en Deuteronomio Moisés no está tomando como precedente el texto de Génesis 1. Está tomando como precedente el relato de Éxodo, de cómo Dios rescata a Israel y lo saca de Egipto. Y entonces le dice, debes descansar, porque descansando te vas a acordar, vas a celebrar la redención que Dios obró. Por lo tanto, entonces el día de reposo tiene una connotación redentiva. Y hay un texto del Nuevo Testamento que amplía esta idea fascinante, de una manera fascinante. Es Hebreos capítulo 4. Vayamos allá. Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 11. Dios le dice a Israel, celebra el día de reposo para que recuerdes la redención, para que recuerdes la salvación que Dios obró cuando te sacó de Egipto. Y Hebreos capítulo 4 aplica ese concepto al día de reposo cristiano, al día del Señor. Miren Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 11. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿No tal punto? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y usted puede leer del versículo 1 al 4, donde dice que los que hemos creído en Jesús, hemos entrado en ese reposo. En otras palabras, Hebreo lo que está diciendo es que por causa de la redención necesitamos guardar un día de reposo. Eso es lo que dice Deuteronomio. Ahora, eso en dos sentidos. Primero,
En un sentido, nuestra redención ya se completó en Cristo Jesús. Cristo Jesús, como explicara Calvino, es el reposo del pueblo de Dios. Lo que no alcanzó Israel, ni en la época de Moisés, ni en la época de Josué, ni en la época de David, lo obtuvo Cristo Jesús para su pueblo. Cristo sí nos entró en el reposo de la salvación porque ya no tenemos que trabajar para la salvación. Ya Él hizo toda la obra perfecta de redención y por lo tanto nosotros podemos descansar en Él. Ya no hay esfuerzo, ya no hay fatiga, ya el pecado no nos separa de Dios, ya estamos en el reposo. Por eso hay en Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3, dice que el que ha creído en Jesús ha entrado en el reposo. Y eso es todo lo que está explicando Hebreos. Hebreos 4, y realmente hay que leer desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, completa esa sección para entender lo que el autor está diciendo ahí. Esos dos capítulos de Hebreos hacen un desarrollo histórico de la doctrina del reposo, del gran tema del reposo. Hace un ejercicio de teología bíblica fascinante, comenzando desde Génesis capítulo 1, llegando hasta Jesús, incluso adelantándose hasta Apocalipsis, mostrando una teología del reposo. Y en síntesis, entonces, lo que está diciendo, repito, es que Dios reposó como un patrón para el hombre. Así como Dios entró en el reposo, entonces la meta para la creación, la meta para la humanidad es que entre en el reposo. ¿Cuándo? Cuando el hombre hubiera completado la tarea que Dios le colocó en Génesis 1, 26 al 28. Cuando el hombre hiciera su tarea completa, sojuzgar la tierra y llenar la tierra, imitando lo que Dios hizo en Génesis capítulo 1, entonces el hombre entraría en el reposo. Claro, Adán fracasó. Adán no entró en el reposo. Al contrario, a partir del pecado de Adán, el hombre entró en fatiga y en dolor. Esa es la maldición del varón que Dios pone sobre el varón. Trabajarás con sudor. Génesis capítulo 3, trabajarás con sudor, te va a costar. De manera que el hombre, en lugar de entrar en el reposo por causa del pecado, entró en fatiga y cansancio. Todos los días del hombre, dice Eclesiastés, son fatiga y vanidad por causa del pecado. Abraham, sí, recibe la promesa de la tierra prometida, pero no reposa. De hecho, no habita en la tierra prometida. Habitó en la tierra prometida como extranjero y peregrino. Moisés no pudo entrar a Israel. Dios le negó la entrada a Moisés. Josué, sí, Josué lleva a Israel a un reposo, a poseer la tierra, pero fue un reposo permanente. Y no fue poseer toda la tierra, fue poseer Canaán. David, el rey David, conquistó todos sus enemigos, la tierra reposó de las guerras, fue una anticipación tipológica de lo que iba a ser el Mesías, pero otra vez, ¿cuánto duró eso? Ya con su hijo Salomón, el reino se divide y finalmente Israel es desterrado. Jesús sí vino y obtuvo el reposo para el pueblo de Dios. Eso tiene una connotación redentiva, otra vez, ¿sí? Pero en segundo lugar, Hebreo nos está diciendo algo. Como nuestra redención ya ha sido obtenida, pero aún no ha sido consumada, ya tenemos la redención, ya es nuestra, tenemos la garantía de esa redención, pero aún no hemos entrado en la tierra redimida, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Aún estamos en una condición de pecado, todavía no hemos sido transformados, todavía no, aún no hemos sido transformados a la imagen de Jesucristo, no hemos sido glorificados, aún la tierra gime por causa del pecado. Entonces, aunque ya se ha obtenido la salvación, aunque ya disfrutamos de la salvación, todavía estamos esperando la consumación de nuestra redención cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, de acuerdo a eso, el autor de Hebreos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. La palabra reposo ahí significa literalmente, es una palabra que solo aparece acá en todo el texto griego, significa un guardar el día de reposo. En otras palabras, como cristianos todavía debemos guardar un día de reposo porque en ese día de reposo celebramos la salvación, pero anticipamos la consumación. ¿Cuándo dejaremos de celebrar el día de reposo? Cuando la sombra sea reemplazada por la realidad. O sea, el día de reposo es sombra. Es tipo del gran reposo que tendremos en la presencia de Dios. Entonces, para resumir, hermanos,
En los tres textos de Éxodo, el énfasis se encuentra en el acto del reposo como modelo de la semana humana. 6 días trabajas y 1 descansas. Déjenme hacer una observación. Es interesante que Éxodo 20, que reconoce el patrón semanal, 6 días trabajas, 1 descansas, se basa en Génesis capítulo 1. Y recuerden que es el mismo autor. El mismo que escribió Génesis 1 es el mismo que escribe Éxodo 20. Y los mismos lectores originales de Génesis 1 son los mismos originales de Éxodo, son los mismos lectores originales de Éxodo 20. De manera que esto nos corrobora, nos afirma que estamos en lo correcto cuando estamos interpretando los días de Génesis 1 como días literales de 24 horas y como una semana de 7 días. Pero el punto que estamos hablando es este. Es importante notar que la misma forma que el reposo divino no es inactividad, el reposo humano en el séptimo día no es un hacer nada, no es ocio. El séptimo día no es para el ocio, sino que es un cambio de actividad. Los textos explican que en ese día se reposa de las actividades ordinarias, de trabajar para nosotros, y entramos en un reposo que implica obrar para Dios. Esa es la esencia del día de reposo. El verbo kadash, utilizado en este pasaje de Génesis, que se traduce como santificar, santificó Dios el día séptimo, ese verbo tiene una connotación con relación al día de reposo, y la connotación es de tratarlo de manera diferente, de manera especial. La palabra kadash en hebreo, santificar, tiene un significado primario de tratar de manera diferente, de separar. Por ejemplo, Dios santificó a los levitas para que fueran sus sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen un trato especial, que ellos tienen una connotación especial, los separó del resto de Israel. Lo mismo, Dios separó el tabernáculo, el altar. ¿Para qué? Para que los israelitas solo allí ofrecieran sacrificios. Entonces, santificar allá significa tratar de manera especial, colocarlo aparte. Eso significa acá con respecto al día de reposo. Hay 7 días en la semana, 6 tienen un trato ordinario, 1 tiene un trato especial. Dios entonces, Dios mismo le dio un trato especial al hacer algo diferente ese día. En 6 días trabajó, en ese día Dios reposó. Lo santificó, entonces significa que le dio un trato especial. Hizo algo diferente en ese día en comparación con los demás días. Y esa, hermanos, es la esencia del día de reposo. De manera que cuando nosotros descansamos en el día de reposo, estamos imitando a nuestro Creador, al obrar de una manera diferente al resto de nuestros días. En Deuteronomio y en Hebreos, el reposo divino, como dijimos, está asociado al acto redentor, a la obra salvífica de Dios. Ahora bien, es importante que entendamos el acto redentor no simplemente en términos de liberación del pecado. Sí, redención tiene una connotación particular. Cuando hablamos de redención, usted escucha el término redimir, piensa en la salvación con relación al pecado, rescatarnos del pecado. Claro que sí, pero según Génesis capítulo 1, y eso es aclarado mucho más en Génesis capítulo 2, la redención también tiene que ver con el alcance, con conseguir, con completar el propósito divino con la creación del hombre. ¿Sí? Esa es la asociación entonces de las dos ideas redentivas. Una, como acto creador, y segundo, como acto salvífico de Dios. Es decir, en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, Dios coloca una meta para el hombre, y esa meta tiene una connotación redentiva. Y está entonces afirmada en Génesis 2:3, en el reposo de Dios. ¿Cuál es la meta de Dios para el hombre? La meta de Dios con el hombre es que una vez el hombre haya fructificado, se haya multiplicado, haya llenado la tierra y la haya sojuzgado, el hombre iba a entrar en el reposo divino. Iba a entrar a imitar a su creador en el eterno descanso. Y eso es lo que dicen otros textos de las escrituras. ¿Sí? Entonces, lo que estamos afirmando es que cuando Dios creó al hombre, le fijó una meta. Eso es escatología, que debía alcanzar. Esa es la redención. El punto al que Dios lo está llevando. Y una forma de lograrla, la historia de redención. En Génesis encontramos entonces escatología y redención, historia de redención. Meta, a dónde Dios quiere llevarlo, a cuál es la plenitud a la cual Dios quiere llevar al hombre y la forma en que lo iba a lograr. El hombre, partiendo de Edén,
partiendo desde el jardín del Edén, debía dominar toda la tierra para que entonces sí, después de dominar toda la tierra, entrara en el reposo como su creador lo había hecho. Insistimos, el hombre es la imagen de Dios, un imitador. De manera que tenemos en Génesis 2, 1 al 3, un mandato implícito de imitar a Dios en su reposo después de haber trabajado. Esa, en esencia, hermanos, es toda la escatología divina y toda la historia redentora de la Biblia. ¿Cuándo se consuma el plan divino? Se consuma cuando el hombre entre en el reposo. O sea, cuando el hombre posea los cielos nuevos y tierra nueva y descanse de sus obras, como dice Apocalipsis. El descanso divino, entonces, tiene un patrón pedagógico y uno redentivo. Ahí lo tienen en la diapositiva, resumiendo todo lo que acabo de decir del día de reposo. El descanso divino, entonces, tiene un patrón pedagógico y uno redentivo, con connotaciones escatológicas. Dios provee el mandato, pero también el ejemplo. Dios enseña con precepto y con ejemplo. El hombre debe obedecer, pero también debe imitar. La obediencia es conformidad con el patrón divino, la imitación es conformidad con el carácter divino. Y Dios espera las dos de nosotros los hombres. No solo que obedezcamos, sino que imitemos. Y hay en mayor excelencia, déjenme decirle, que hay mayor excelencia en la imitación de Dios. Como dice Pablo en Efesios 5:1, nos hace esta invitación Pablo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, cuando nosotros guardamos el día de reposo, estamos imitando a Dios en su reposo y estamos anticipando el gran reposo escatológico, sabiendo que ya es una realidad. Ya Cristo Jesús lo logró y incluso ya estamos disfrutando de algunas de esas bendiciones del siglo venidero, del futuro reposo del pueblo de Dios. Bueno, hermanos, antes de abandonar esta primera sección de Génesis y terminar así esta introducción que hemos hecho a Génesis, haciendo una exégesis de Génesis capítulo 1, quisiera hacer una consideración final de esta sección con relación al significado del texto en su contexto original. Es decir, es importante que en este momento pensemos en cómo entendieron o leyeron este capítulo que acabamos de analizar los lectores originales del relato. Las personas a las cuales Moisés les escribió este relato de la creación. ¿Qué significó para ellos el texto que acabamos de leer? Obviamente, los lectores originales del Génesis fueron los israelitas que salieron de Egipto. Ellos fueron los lectores originales. O sea, Moisés escribió este relato para esa generación de israelitas que salió de Egipto en el Éxodo. Algunas ideas salen claramente a flote, ante todo si conectamos esta narración con el resto del Pentateuco. Y pensamos entonces que este relato la primera ocasión fue leído por los israelitas que salieron de Egipto. Y estas conclusiones nos van a ayudar a entender el texto en su contexto original, pero también nos van a proveer una buena idea de cómo aplicar este texto para nosotros mismos, en nuestro propio contexto. Entonces voy a resumir las ideas más importantes al respecto. Primero, evidentemente, este relato es una apología del monoteísmo. Evidentemente, lo primero que sale a flote es que este relato es una defensa del monoteísmo, o mejor, digámoslo de otra manera, una contienda con el politeísmo egipcio. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 12, que con los juicios que Dios envió sobre Egipto, Dios pasó un juicio sobre los dioses de Egipto. Entonces, este relato que evidentemente, Génesis 1, evidentemente es monoteísta, a la vez le está mostrando a los israelitas la necedad, la mentira del politeísmo que habían presenciado en Egipto. Todo lo que los egipcios consideraban dioses fueron castigados por Dios. El Nilo, las ranas, el hijo de Faraón, etcétera. Esos eran dioses para los egipcios y fueron sometidos por Jehová.
Esto es muy claro cuando consideramos el primer mandamiento de la ley de Dios. Esos mandamientos que entonces Moisés le entregó a los israelitas de parte de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 3. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El prólogo de los 10 mandamientos dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Note el contexto es esa, es la salida de Israel de Egipto. Dios los libera de esclavitud. Y lo primero que Dios les dice, el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Génesis 1 lo deja claro. Cuando un israelita leyó Génesis 1, miró entonces en su mente, hizo una retrospectiva a los juicios que Dios pasó sobre los dioses de Egipto y entonces afirmó de manera clara y contundente que solo hay un creador, solo hay un Dios. Lo que los egipcios llamaban dioses eran simplemente invenciones de su imaginación, no más. Además, si hay un solo Dios y un creador, entonces cada hombre le pertenece a ese Dios. Cada hombre le da cuentas directas a ese Dios. Como lo expresamos anteriormente en otra clase, el hombre está escoram deo, está delante de Dios, cada hombre delante de su Dios, respondiendo a Dios, no al faraón. Faraón no es Dios. El hombre no le da cuentas a faraón, el hombre le da cuentas a Dios. Y por eso Dios lleva a Israel al Monte Santo, a Sinaí, para que Israel se encuentre con Dios. El decálogo le recuerda a los israelitas que le pertenecen a Jehová porque Él es su creador, pero también es su redentor. Segundo, estamos pensando en lo que el texto significó para los lectores originales. Segundo, aquí Moisés está desmintiendo la teogonía egipcia. El término teogonía se refiere a los relatos de la generación de los dioses del paganismo. En todas las naciones paganas hay una cantidad de dioses. Los egipcios, los babilonios, los asirios, los romanos, los griegos, etcétera, tenían un panteón, muchos dioses, pero también tenían historias de cómo esos dioses llegaron a existir y cómo unos fueron produciendo otros dioses. A eso se le llaman las teogonías. Obviamente los egipcios tenían esos relatos acerca de sus dioses. En nuestro texto, en Génesis capítulo 1, Moisés claramente muestra que tales relatos egipcios eran producto de la ficción. Los dioses no existen. Cualquier relato acerca de los dioses y de cómo se produjeron los dioses eran producto de la imaginación de los hombres. Solo hay un Dios vivo y verdadero y el resto es creación. Lo que los egipcios llamaban dioses, el sol, la luna, el Nilo, el cocodrilo, etcétera, son criaturas que vinieron a existencia por el poder de Dios. No hay una jerarquía entre los dioses, porque no son dioses, pero sobre todo porque solo hay un Dios que está sobre todo, es Jehová. Seguramente aquí los israelitas tendrían en mente el segundo mandamiento del Decálogo. No te harás ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque no son dioses. Tercero, ¿cómo leyeron este relato los israelitas que salieron del Éxodo? Por supuesto, el relato de Moisés va en contra de la cosmogonía y la cosmología egipcias. Estoy utilizando términos técnicos a propósito, ¿sí? No es para complicarles a ustedes la vida. Porque es que al utilizar estos términos técnicos también esto nos ayuda a nosotros como cristianos en el siglo XXI a responder a ciertas argumentaciones que se han hecho en contra del Génesis. Cosmogonía, la cosmogonía se refiere al relato mítico relativo a los orígenes del mundo. Eso dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Repito, cosmogonía es el relato mítico relativo a los orígenes del mundo. Claro, cada cultura tiene un relato acerca de los orígenes del mundo, pero todos los relatos de esas culturas son relatos míticos. Aquí en Génesis no tenemos un relato mítico, tenemos el relato verídico de la creación. Según los egipcios, el mundo tuvo origen en los dioses.
Tenían relatos parecidos a los de los babilonios, a los de los sumerios. Pero Moisés, por su parte, ofrece un relato sobrio, un relato conciso, un relato verídico de cómo se originó el universo. Lo segundo, cosmología. Yo dije, este relato de Moisés va en contra de la cosmogonía y cosmología egipcias. Entonces, primero, desmiente esos relatos de cómo se originó el mundo. Pero segundo, la cosmología. La cosmología se refiere al conocimiento filosófico de las leyes generales que rigen al mundo. Repito, ¿la cosmología qué es? El conocimiento filosófico de las leyes generales que rigen el mundo físico. ¿Cómo pensaban los egipcios que se regía el mundo? Bueno, ellos, como todos los antiguos, pensaban que el mundo se regía por los dioses. Y para que el mundo funcionara, había que hacerle sacrificios a los dioses. Si querían cosechas, si querían que el Nilo desbordara para que entonces sus cosechas fueran regadas de agua, entonces había que hacer ritos. Había que hacer sacrificios para que el dios Nilo quisiera bendecirlos. Lo mismo, si necesitaban el sol, entonces había un culto dedicado especialmente al dios Ra, al sol. Entonces, los egipcios creían, como todo el mundo antiguo, que las leyes que gobiernan este mundo estaban bajo los caprichos de los dioses. Y por eso entonces tenían cultos de adoración a los dioses, cultos que generalmente eran producto del miedo, del temor a los dioses. Moisés, por su parte, le ha dado a los lectores originales una idea clara de Dios como creador, pero también como preservador. Es decir, los israelitas que salieron de Egipto ahora pueden estar absolutamente convencidos que su Dios, Jehová, creó todas las cosas, pero además las preserva. Las doctrinas de la creación y de la providencia divina, qué importantes son para nosotros. El universo no está bajo el capricho de una multitud de dioses, que hay que apaciguar con ciertos ritos mágicos, como creían y hacían los egipcios. Un israelita en este punto seguramente recordaría el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. El Dios que nos presentó Moisés en Génesis capítulo 1 no es un Dios caprichoso, más bien es un Dios personal, inmensamente sabio y poderoso, que ha dejado claramente expuestas las leyes que rigen el universo, leyes que regulan no solo la creación y que están bajo la autoridad de Dios, sino que también regulan la relación de Dios con los hombres. Dios no es un Dios inmoral, es un Dios santo, justo y bueno, que demanda lo mismo de su pueblo y que por medio de leyes sabias, no caprichosas, quiere que su pueblo adquiera sabiduría. En cuarto lugar, ¿cómo leyeron los lectores originales este texto? Cuando Moisés señala clara y firmemente que todo ser humano es hecho a imagen de Dios, combate la idea egipcia de que solo el faraón era hijo de los dioses. O como ellos decían, los egipcios decían así: faraón es Epífanes, es Dios manifestado en carne. El único que era hecho a imagen y semejanza de los dioses, según los egipcios, era faraón. ¿Qué dijo Moisés en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28? Mire, esto es revolucionario. O sea, nosotros no logramos entender. ¿Qué tan revolucionario fue esto cuando Moisés lo dijo allá por el siglo XIV antes de Jesucristo? Que todo hombre, no importa si es esclavo, no importa si es libre, no importa si es mujer, no importa si es varón, no importa si es niño, no importa si es anciano, no importa si es un rey o un esclavo, todo hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y ustedes se imaginan qué tan revolucionario debió sonar a los israelitas eso? Cuando Moisés dice, hagamos al hombre, al género humano, a imagen y semejanza de Dios, unos israelitas que habían estado bajo esclavitud por 400 años aproximadamente. Un esclavo pierde su identidad, un esclavo pierde su dignidad humana. Y aquí está Moisés con este relato reivindicando la dignidad humana. En síntesis, Moisés les está recordando que todo ser humano está en igualdad de condiciones delante de Dios. Solo Dios está por encima de nosotros. El resto somos semejantes. Somos prójimo el uno del otro.
Todo ser humano porta la imagen de su creador. Tal idea es desarrollada a profundidad en lo que ahora llamamos la segunda tabla de la ley. Los 10 mandamientos, los últimos 6 mandamientos. ¿Qué hacen los 6 mandamientos últimos? La segunda tabla de la ley. Lo que hace es regular las relaciones entre hombre y hombre, pero desde una perspectiva de igualdad. El amor al prójimo se basa en la perspectiva de la igualdad de toda la raza humana delante de Dios y la dignidad de cada ser humano que es hecho a imagen de Dios. El no matarás, el no robarás, el no adulterarás, el no dirás falso testimonio, el no codiciarás. Todo se basa en el hecho, primero, de la dignidad de cada ser humano, pero en la igualdad de condiciones. Esta afirmación de Moisés en Génesis 1, 26 al 28 también establece la razón por la cual el segundo mandamiento prohíbe fabricar cualquier imagen de Dios. ¿Por qué no hay que fabricar ninguna imagen de Dios? Claro, sí, porque nada se asemeja a Dios, pero es que Dios ya colocó una imagen en la tierra. Ya hay un representante de Dios en la tierra, es el hombre. Por lo tanto, no hay que hacer imágenes. Ya Dios hizo una imagen suya en la tierra, es el ser humano. Para los israelitas que salieron de Egipto, debió quedar muy bien en claro que solo el hombre es la imagen de Dios en la creación. Por tanto, hacer una imagen de Dios de cualquier cosa creada no es solo afrentar la dignidad de Dios, sino también menospreciar la dignidad humana. Si el hombre es creado a imagen de Dios, entonces hacer un cocodrilo y decir, o un becerro y decir que eso es imagen de Dios, es sí, menospreciar a Dios, afrentar la dignidad de Dios, porque nada se parece a Dios. Pero segundo, es rebajar la dignidad humana. Es decir, entonces que un becerro representa mejor a Dios que el hombre. Quinto y último, hermanos. Terminamos con esto. Al trazar el modelo divino de la semana humana, 6 días trabajas, 1 descansas. Moisés enfatiza al Israel que vivió bajo el yugo de los egipcios varios siglos algunas verdades fundamentales que un esclavo olvida. Recordemos que estos israelitas que están leyendo este texto fueron esclavos y que estuvieron bajo una esclavitud severa en Egipto. En Éxodo 28 al 11, sí que cita Génesis 2, 1 al 4, Moisés les recuerda a los israelitas que el Shabbat tiene como base el reposo divino. Asocia el descanso semanal al acto creador de Dios y lo aplica diciendo que incluso los siervos deben descansar en ese día. No por nada el mandamiento ahí es específico en ese contexto, y hay que leerlo en ese contexto histórico en el que fue escrito. Ese mandamiento dice, por lo tanto, tu esclavo, tu esclava también tiene que descansar. Tu buey, tu asno tiene que descansar. ¿Por qué Moisés tiene que decir eso? Por la connotación de la esclavitud, por la circunstancia de esclavitud en la que venían los israelitas. No solo el israelita entonces tenía que descansar, el israelita debería proveerle descanso a sus esclavos. Y esa es solo una de las muchas leyes de carácter humanitario, la llamaríamos nosotros así, que aparecen en el Pentateuco. Pentateuco está lleno de leyes que protegen al hombre, que son de carácter humanitario. Eso no se lo inventó la ONU en el siglo XX, eso se lo inventó Dios en el Pentateuco. Muchas leyes tienen ese carácter de humanidad. Las palabras de Génesis debieron resonar muy fuerte en los oídos de los israelitas que sufrieron bajo el yugo inhumano de los egipcios. Ahora esos israelitas son libres, disfrutan de libertad. Es más, ¿saben que estos israelitas van a pasar a poseer esclavos? Cuando tengan esclavos, nunca, nunca se deben olvidar de esta realidad. Que Dios estableció un reposo, el día séptimo para todo ser humano. El día de reposo fue hecho por causa del ser humano. Pero además, la ley del Shabbat, la ley del reposo, fortalece claramente la idea establecida en el 8º mandamiento. El no robarás. El no robarás claramente establece la propiedad privada. O sea, no podríamos hablar de no robar si no hay propiedad privada. Si todo es propiedad común, entonces no hay robo. Algunos han llegado a pensar así en el siglo XXI, ¿no? Que tienen derecho a ir a quitarle al que tiene porque él no tiene y entonces todo es propiedad común. No, cuando Éxodo dice no robarás, está pensando en la propiedad privada. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque la propiedad privada era cosa del pasado en Egipto. Y qué triste y qué lamentable
que tengamos que mencionar esto. ¿Sabe quién abolió la propiedad privada en Egipto? José. Lea usted el relato de Génesis 47, 20 al 26. José, con todo y ser un personaje maravilloso que brilla en los relatos del Génesis, por ser hombre también tiene pecados. Y desde mi perspectiva, uno de los pecados que José cometió fue que, aprovechando la hambruna, hizo que los egipcios no solo le vendieran, le entregaran sus ganados, sus cultivos a Faraón, sino que también le entregaron sus propias personas y su tierra. Y desde la época de José, entonces, ya no había propiedad privada en Egipto. Todo era de Faraón y la gente por eso tenía que pagarles impuestos al Faraón. ¿Qué está recordando Moisés acá? Moisés está recordando que hay propiedad privada. Y eso, insisto, eso para los israelitas debió sonar muy fuerte en sus mentes. Y es increíble ver cómo Dios, en las leyes del Pentateuco, reparte la tierra equitativamente. Y dice, esto va a ser para tal tribu, esto va a ser para tal tribu, esta va a ser para tal tribu. Sí pueden comerciar, pueden negociar, pero cada 49 años la tierra tiene que volver a sus propietarios originales. En definitiva, hermanos, es importante recordar que el propósito original de Génesis fue recuperar la identidad que los israelitas habían perdido en los 430 años que habitaron en Egipto. A través de sus escritos y particularmente de estos primeros capítulos de Génesis, Moisés está instruyendo a la generación que salió de Egipto en el Éxodo para que recuerde quiénes son a la luz de quién es Dios. Ese es el propósito original del Génesis. Y ciertamente este es un mensaje muy importante y pertinente para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, que hemos perdido nuestra identidad. El hombre moderno quitó a Dios de en medio y al hacerlo perdió el rumbo de su existencia. Las preguntas existenciales fundamentales, ¿quién soy? ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Solo pueden hallar una respuesta veraz y pertinente, que llene el alma y dé un sentido de trascendencia a la luz de Génesis capítulo 1. El hombre únicamente puede reconocer quién es si se considera Coram Deo, delante de Dios. La Tanaj, como conocen los judíos a su Antiguo Testamento hebreo, le llaman Tanaj al Antiguo Testamento hebreo, cierra aquí su lectura del tercer Shabbat. Aquí termina la lectura del tercer sábado del año. Y es un cierre muy apropiado para recordar por qué se reúnen cada Shabbat. Para la lectura de la palabra de Dios, para reposar como Dios reposó, pero en la esperanza de la consumación del plan divino. ¿Cuándo Dios va a llevar a la humanidad y a la creación al reposo? Ya lo sabemos nosotros, nos lo dijo Hebreos capítulo 4. Vamos a considerar entonces, hermanos, algunas preguntas que hay aquí en